ahora con la doctora Gladys Echaíz. La doctora Gladys Echaíz no necesita presentación. El señor fiscal de la Nación es ahora congresista de la República, una de las voces más autorizadas en materia de persecución penal en este asunto tan difícil como la administración del escaso recurso que tiene en sus manos el Ministerio Público. Doctora Echaíz, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Quién de la vida? Acá me tiene, digamos, trabajando en el otro lado de la justicia, digamos, ¿no? En el lado de la política. Y tal vez mirando las cosas desde otro ángulo, con otra visión, desde fuera, y complementando con la que tengo y con la experiencia vivida a lo largo de mis 32 años en el ejercicio de la función jurisdiccional, digamos, de algunos años como juez y otros, los más largos, en el Ministerio Público, donde nos hemos conocido, doctora Sabache, justamente trabajando y transitando por esos caminos. Muchas gracias por y bueno, pues aquí estamos y seguimos con la misma preocupación, con la misma inquietud de siempre. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar estar con nosotros. Bueno, de varias maneras este programa se llama En Coyuntura, pero aquí tenemos la impresión que la coyuntura a veces no hay que seguirla, sino construirla. Y es el momento, es nuestra impresión, de empezar a discutir temas sectoriales, temas orgánicos, temas que tenemos que resolver. Doctor Echaíz, comencemos por el principio. ¿Dónde estamos, desde su punto de vista, en lo que se refiere a la organización del Ministerio Público, la persecución del delito y la justicia, en este lado que es el que ambos la miramos? Ay, esa es una buena pregunta, muy difícil de responder. Porque si me dice dónde estamos, no sé si estamos caminando hacia adelante o si hemos dado pasos atrás. La percepción es como que si hubiéramos retrocedido. Hay fuera una imagen no positiva de las instituciones, llámese Ministerio Público o Poder Judicial. No se ven avances pese a las reformas legislativas que han habido. Seguimos encontrando reclamos de la población y cada vez con más fuerza respecto a la lentitud de los procesos, a la mala calidad de las decisiones jurisdiccionales, de las investigaciones fiscales y últimamente a la indiferencia con la que se tratan problemas a veces muy humanos, que involucran ya derechos de las personas, donde están en juego bienes jurídicos de primer nivel. Y se dice, no interesa, no preocupa, el tratamiento es el mismo en todos los casos, rutinarios y qué sé yo. Poca presencia del Ministerio Público, por no decir mínima, en las investigaciones policiales, con lo cual aumenta la desconfianza en la legitimidad de los resultados de esas investigaciones, que sirven de base para el trabajo fiscal. Entonces, no sabría decir yo si estamos en el camino de avanzar hacia la mejora de la reforma, hacia, o en el camino que ha trazado, digamos, la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, donde están todas los representantes de estas entidades y del poder político mismo, ¿no? Que incluso acaban de publicar unas, digamos, propuestas de reforma, como si estuviéramos en el camino iniciado de ese proceso. Sí, pues, hace algunos años comenzó la reforma del sistema penal, del sistema de justicia penal, a través del nuevo Código Procesal. Mucha expectativa, mucha esperanza, en la celeridad de los procesos. No podemos decir que es que ha fracasado, porque estuve hace poco visitando unos establecimientos penitenciarios
y me encontré que sí eran mayor número condenados que de investigados. Pero no se ve que este avance más. ¿A qué se debe? Creo yo que es un tema de gestión. Importante. Quiero quedarme con una construcción que ha usado en este primer comentario, doctora. Incertidumbre. No se ve si estamos avanzando o en qué dirección estamos yendo. En políticas públicas, la incertidumbre normalmente denota un problema de falta de liderazgo, es decir, una conducción clara que imprima sentido sobre el proceso y sus avances. ¿Siente usted que tenemos un problema de vacío en la conducción de políticas públicas en materia de justicia? Yo sí, claro que lo creo. ¿Quién se compromete a la implementación de esas políticas públicas? ¿Quién lidera eso? ¿Qué compromiso adquieren los integrantes de las instituciones frente a esas políticas públicas? Por otro lado, el costo que significa su implementación realmente está siendo inyectado, proporcionado a las instituciones para que éstas se hagan viables, para que comiencen a trabajarse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos trabajando en un escritorio, diseñando políticas ideales para una reforma, de pronto en base a una realidad que puede ser como no también. Pero ¿qué hacemos si a la hora de implementarlas esto no va a ocurrir? Porque demanda compromiso, como decía, porque demandan gasto y porque además demanda, ¿sabe qué? Mover las bases, las estructuras de todo el sistema que está, como usted sabe, sentado sobre las bases de lo que se inició desde la colonia, más en el Poder Judicial que en el Ministerio Público, porque el Ministerio es una institución casi nueva. Pero dígame usted, yo pedía las estadísticas del otro día de la Corte Suprema para un trabajo de reforma, un proyecto de reforma que estoy trabajando. Y me encuentro con la sorpresa de que saca una casación cada 2 meses en algunas salas. ¿Puede creer usted que 30 personas, 5 vocales con sus 5 asesores, trabajen una casación cada 2 meses? ¿Cuál es el compromiso? No sé si haya algún otro trabajo administrativo que demande inversión de todo el tiempo restante, pero sí es preocupante. Entonces, sí yo veo estas políticas interesantes, fabulosas, pero para unas instituciones que están rumbo a la modernización, pero cuando yo tengo que socavar bases para empezar a construir, creo que la dirección va por otro lado. Remarcó liderazgo. En este último comentario ha regresado sobre una construcción que también anunció en su primer comentario, la indiferencia, ¿no? Porque el compromiso, de un lado, tiene que ver con la falta de un liderazgo comprometido, de un liderazgo que teja relaciones al interior de la organización, pero el otro lado tiene que ver con el objetivo ciudadano, ciudadana, como usuarios del servicio. ¿Siente usted entonces que tenemos un sistema que no está mirando a la ciudadanía? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué pistas encuentra usted para aproximar el sistema a los y las ciudadanas que tienen que ser protegidos, reparados de los daños que sufren, digamos, que tienen que ver un castigo para los agravios que padecen? ¿Cómo acercamos el sistema hacia la ciudadanía, doctora Chaiz? Creo que hay que repensar en el sistema de designación de jueces y fiscales, porque es el factor humano el que trabaja estos temas, el que se va a involucrar en el mejorar el servicio, en gestionar sus procesos, en gestionar sus despachos, en gestionar las instituciones y con lo poco que tienen, multiplicarlo para llegar al ciudadano, para llenar ese vacío, de esa necesidad de servicio justicia, y entonces comenzar a caminar. Y yo pienso que la forma de selección de los magistrados no es la idónea, porque se escoge de los profesionales
que aspiran a trabajar, de pronto algunos comprometidos con el servicio, pero de pronto muchos que van en busca de un puesto de trabajo. Que les es indiferente si se cumple o no el servicio, si se identifican o no con el servicio, sino que lo importante está por encima de para ellos es tener una remuneración con la que, bueno, van a vivir. Y eso no está bien. Entonces yo pienso que el ingreso a la carrera debe ser único y a través de una escuela. Que esa escuela forme, capacite, perfeccione a quienes deseen ser jueces o fiscales. Que esa escuela decida quiénes obtienen ese título siempre y cuando acrediten estar con la debida formación y tener esa sensibilidad, el humanismo que se requiere para poder atender causas que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con sufrimiento humano, que tienen que ver muchas veces con intereses grandes, donde hay que tener firmeza, conocimiento y disposición como para resolver estos casos. Entonces yo me inclino por ese lado, formo primero el recurso humano, luego veremos qué pasa con los demás. Luego les implementaremos, haremos la interoperatividad, compartiremos información. Porque mire, ¿de qué me sirve compartir una información que de pronto ni es legítima porque el pueblo no se identifica con ella? Lo único que serviría es para tener una estadística de cuánto entró, de cuánto salió, de cuánto está atrasado, y etcétera, etcétera, por esa línea, ¿no? Pero, ¿qué hay de lo que se resolvió en cada caso? ¿Cómo se atendió? Sabe que acá vienen ciudadanos, muchos creen que yo sigo siendo fiscal, entonces vienen y dicen, tengo un caso que tiene 20 años y no es resuelto, que tiene 10 años, que tiene 5, 10, 15, 20 años y está todavía pendiente. Temas pensionarios no resueltos. Entonces, ¿cómo estamos mirando el problema de la vejez, de la tercera edad? Lo vemos con la misma indiferencia o le damos el mismo tratamiento que le damos a un proceso patrimonial. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí es donde creo que la formación del magistrado tiene que ser muy especial y tratar de moldear los perfiles que se requieren para el ejercicio de esa función. Entiendo eso. Un magistrado tiene que proteger, tiene que pensar en el ciudadano que ha sufrido daños, tiene que pensar en la víctima del delito, tiene que pensar incluso en el acusado, que tiene que Indudablemente, ser equilibrado. indudablemente. Ser Ahora, objetivos, pero también, a ver, sin saber que lo que están haciendo es tratar un problema que más allá de las partes tiene un efecto en la sociedad. Porque de lo que yo haga ahora voy a mandar un mensaje en lo que la prevención general y la particular que ha desaparecido. Porque también, bueno, vamos a llenar las cárceles de gente con unas sentencias que pueden ser justas, que no pueden ser justas, pero todos unidos. Una cosa nos lleva a la otra. Y no tenemos ni acá ni allá recursos idóneos para trabajar el tema. ¿En dónde quedamos? ¿Cómo trabajamos el tema más importante dentro de un país que es casi el 50% de lo que significa allanar el camino para el crecimiento y el desarrollo? La justicia es básica en todo país o gobierno democrático o no democrático. constitutiva de la idea del Estado, una justicia que piense en el ciudadano, que piense en que el magistrado crea valor para la colectividad, y quiero entender esto, un sistema, en lugar de reclutar jueces y fiscales, reclute personas que quieran ser entrenadas para ser luego jueces y fiscales. Quiero regresar sobre esta idea, doctora, porque esto importa una modificación muy fuerte en el sistema actual de preselección o de calificación de candidatos para magistrados
importa un nuevo abordaje a espacios como la Academia de la Magistratura, implica volver a pensar si los magistrados fiscales y los magistrados jueces deben tener la misma formación, importa revisar cuánto asignamos como Estado a la formación de quienes luego serán nuestros magistrados. Es un desafío enorme, doctora. Significa revisar las bases del sistema. Pero es necesario, y alguna vez hay que empezar. Es una aspiración de larga data, yo no estoy hablando de ninguna novedad. Todos, cada vez que buscamos la solución del problema, decimos, la escuela es la solución, pero ¿cuándo? Creo que ya es el momento. Estamos viendo lo que está pasando. ¿Qué no hemos visto? Y todo ha tocado al sistema. Bien o mal, lo ha tocado, y ahora, digamos, ni siquiera ya hay jerarquías, ni siquiera hay el respeto al superior. Entonces se están perdiendo valores internos, se está perdiendo los comportamientos organizacionales, ya no hay liderazgo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que refundar. Empecemos por formar a los hombres y mujeres que sientan, que se identifiquen con la tarea de administrar justicia, de decirle a la gente quién tiene o no la razón, de resolver los conflictos intersubjetivos de intereses, como se dice, de que sepan que con sus decisiones están contribuyendo a la paz social. Esto es lo importante. Quiero hacer una repregunta que podría parecer un tecnicismo de detalle, pero creo que luego nos va a llevar a bastante más. ¿Y usted pensaría en dos escuelas de formación, una para fiscales y otra para jueces, o en una sola para magistrados? No, como es ahora? Pienso en una sola, porque hay temas que son transversales, pero luego con sus subespecialidades, porque fíjese que para mí un fiscal debe tener una formación inclusive superior a la de un juez, porque el fiscal, además de conocer el derecho, debe conocer formas de investigación, además debe manejar e interactuar con instituciones ajenas al Ministerio Público, debe saber dirigir, debe saber gestionar una investigación, debe saber elaborar tesis o hipótesis de investigación, y por otro lado previene el delito. ¿Cómo va a prevenir si no conoce la realidad nacional? ¿Cómo se inserta en el mundo e interactúa con la comunidad si no tiene, digamos, no tiene, ¿cómo le llamamos? El interés de llegar o se identifica con el problema humano de la comunidad? Si ve que la seguridad jurídica de pronto ni siquiera entiende qué incidencia tiene a nivel país y a nivel sociedad misma. Entonces, hay cosas que requieren mayor formación, o hay profesionales que van a demandar una formación más especializada o en temas diferentes a los magistrados, que lógicamente deben incidir más en el análisis, evaluación, evaluación de prueba, interpretación de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Desarrollo constitucional de las leyes, o interpretación de las leyes a partir de la Constitución, y no de la ley para abajo, y cosas por el estilo, ¿no? Respeto a los derechos fundamentales y manejar sobre todo criterios de aplicación e interpretación de la ley, ya que tienen las leyes le dan mucha discrecionalidad en algunos casos, y en esa discreción a veces se cometen excesos, a veces se cometen defectos, o simplemente para un mismo caso las recetas son diferentes. Entonces no hay estándares, no hay predictibilidad, y ahí comenzamos a preguntarnos, ¿por qué aquí así y por qué aquí en el otro caso de otra manera? Generando suspicacia, desconfianza y qué sé yo. Entonces hay cosas y cosas que tienen que darse en el uno y el otro lado, lo cual no quita
en una misma escuela puedan estudiar lo que es transversal para ambos y separar la especialidad para cada cual. Claro, de hecho hay una base común que es la función pública, ¿no? Son magistrados, el concepto de magistrados debe ser un concepto Indudablemente. transversal. Pero usted ha dicho algo muy importante, usted ha dicho un fiscal tiene que ser consciente que administra un recurso multifactorial, un recurso que tiene impacto sobre la seguridad ciudadana, que es escaso y por tanto tiene que ser administrado. A diferencia de un juez, un fiscal tiene que poder reconocer sus prioridades de actuación, diferenciar el modo en que asigna recursos. El juez tiene que tener una venda y ser neutral. Debe recibir las cosas en el orden en el que llegan. El juez no puede administrar, tiene que ser imparcial. El fiscal, en cambio, es un factor de administración de un recurso escaso, de un recurso público, de un recurso con impacto en algo tan sensible como la seguridad ciudadana. Usted lo ha llegado a decir con una fuerza que quiero subrayar. Un fiscal tiene que saber incluso más que un juez, porque tiene un compromiso con la administración de algo que a los ciudadanos les interesa en primer orden de ideas. Importante. Pero corramos la película, doctora. Vamos a pensar, usted lo ha dicho con claridad, además, un sistema de este tipo es un cambio muy profundo, es un cambio en el cimiento del sistema de selección, que pasaría a ser más bien un sistema de certificación previa. Bien, el magistrado, juez o fiscal que sale de ese sistema ya especializado, postula e ingresa, va a entrar, doctora, a un sistema que tiene tasas de provisionalidad impresionantes en el Ministerio Público y en el Judicial. ¿Cómo abordar la provisionalidad en este momento? Para quienes nos escuchan, la provisionalidad es ese régimen que hace que no sea la Junta Nacional de Justicia quien decide quién ocupa qué plaza al final del día, sino las presidencias de las Cortes o las entidades de gobierno del Ministerio Público. ¿Cómo abordar, doctora, la provisionalidad? Mire, para mí la provisionalidad nunca ha sido un problema, porque los provisionales no tienen estabilidad laboral, y eso es claro. Si un provisional no responde a las expectativas o a la confianza que se depositó en ellos para el ejercicio de una función, sencillamente se le da por concluido el encargo. Cosa que no puede ocurrir con un titular, porque al titular lo designa un organismo externo, ajeno a la institución, con carácter de definitivo. Le provee el recurso humano que usted demanda o necesita, pues le notificó que tiene tantas plazas de tal cosa, pero se lo nombraron sin tener en cuenta perfiles y nada por el estilo. Y usted tiene que trabajar con ese recurso humano. Si fallara el recurso humano, no hay posibilidad de regreso. Mientras que si usted tiene un provisional, el provisional puede ser sustituido fácilmente por otro, mientras la plaza esté vacante. Dicen, no conozco, no he tenido la oportunidad de verificarlo, que sin embargo existe una sentencia del tribunal que ahora les da estabilidad y que no se puede dejar sin efecto la designación si es que no se abre un proceso y se termina con una resolución de responsabilidad. No la conozco y no me parece que se analizó bien el tema. Eso vendría a generar un problema a las instituciones y a detenerse a pensar un poco más a la hora de designar a un provisional. Pero bueno, en este momento sé que hay mucho provisional porque miren, la Junta Nacional de Justicia tiene más de 2 años funcionando y no convocó a un concurso siquiera. Entonces, en estos 2 años han habido ceses, han habido destituciones, han habido jubilaciones, se han creado nuevas plazas y todo eso hay que cubrirlo. ¿Con quién? Con un provisional. Corresponsables, probablemente, unas y otras instituciones. ¿Cuál es la justificación que da la Junta Nacional de Justicia? Que el Ejecutivo no le ha dado el presupuesto a las instituciones para poder pagar el gasto operativo de las plazas provisionales. Sin embargo, no todas son creaciones. Como decía, hay plazas
que están vacantes porque han cesado sus titulares por una u otra razón. Y esas plazas están presupuestadas, pero no cubiertas. Entonces, ¿qué pasó con la Junta Nacional de Justicia? Para mí fracasó. Entonces, tenemos que buscar otro modelo que nos dé cierta estabilidad y seguridad de que el magistrado será seleccionado previa formación de por lo menos 2 años, y como lo hacen en otras escuelas, salir luego de los 2 años a ejercer provisionalmente una plaza bajo la supervisión de un magistrado para evaluar si efectivamente ha adquirido o no la habilidad, la destreza y el conocimiento suficiente como para ejercer la función. Pasada esas pruebas, pues obtendrá el título, pero además funcionaría y de manera real y efectiva la meritocracia, porque pasarían a ocupar las plazas vacantes quienes hayan ocupado los mejores puestos, y eso es objetivo, eso es real. Ahora, que para el caso del ascenso, tendríamos 3 elementos para poder definirlo. Sería los cursos de perfeccionamiento, sería la evaluación del desempeño, la evaluación permanente del desempeño, y la información del órgano de control. 3 cosas que nos darían a nosotros insumos suficientes como para escoger entre los mejores el mejor para el ascenso. Entonces, creo que por lo menos nos estaríamos acercando un poco más a la esperanza o a lo que buscamos, mejorar el sistema de administración de justicia. Lógico está que hay que acompañar a esto, digamos, una infraestructura adecuada, el apoyo logístico que requieren, la implementación de los departamentos periciales debidamente modernizados, etcétera, etcétera. Porque también el servicio demanda el apoyo técnico de parte de las instituciones. Pero junto a ello, además, debe formarse a los magistrados en gestión. Todos son probables candidatos alguna vez a gobernar, y todos gobiernan unidades orgánicas. Y mientras usted sepa gestar su unidad orgánica, mañana sabrá gestar su institución. Irá progresivamente administrando primero una unidad, luego una más grande, corporativa, y finalmente la institucional, si se llega a ocupar las representaciones institucionales. Y pienso yo así, no solamente por lo que he visto en otros países, sino por la experiencia que he vivido durante el tiempo que ejercí la función. Importante, ¿no? Claro, probablemente con matices en lo que significa gestión, porque no es lo mismo gestionar una fiscalía en un distrito que interactúa con la comisaría y la comunidad que gestionar un juzgado. Pero quiero reparar en una idea base que me impresiona, la primera vez que la escucho. Usted está construyendo a partir de la provisionalidad un valor agregado de un periodo intermedio de formación práctica. Me ha hecho recordar mucho la posición del magistrate en el common law, ¿no? El magistrate es para quienes nos siguen, la persona, hombre o mujer, que ha sido ya elegida como juez, pero todavía no tiene un juzgado a su cargo, sino que tiene, por ejemplo, un juzgado nocturno, una función auxiliar complementaria que termina de certificar que su entrenamiento práctico y su elección tienen solidez en el desempeño efectivo de un cargo que, sin embargo, ya es, en el caso del common law, jurisdiccional. Es la primera vez, doctora, que escucho a un especialista como usted rescatando o tratando de crear o agregar valor desde la provisionalidad. Eso me parece impresionante, porque en los hechos creo que tenemos 20 años después que dar por confirmado que no hemos podido luchar contra ella. De modo que construir desde ella, ¿verdad? Ese es un poco el sentido de su comentario. ¿Cómo garantizar que el recurso humano que reciben las instituciones son los que demanda esa institución?
son los que necesita la institución para satisfacer la exigencia de ese servicio tan especial que se presta como es la justicia. La satisfacción o no del usuario nos dirá a nosotros si estamos o no en lo correcto. Y yo creo que las experiencias en otros países son importantes. Ahora, que no hay nada absoluto en la vida. Indudablemente habrá que hacer ajustes en el camino, pero ya no hay otra forma. Acá hemos ensayado todo. Mire, no puede reemplazar una escuela donde se conoce a la persona en el curso del tiempo, se le conoce como tal, ¿no? En todos sus aspectos, a una entrevista de una media hora, de una hora. Ese punto Imposible. Ese punto se lo doy. Imposible. Sí, yo creo que sí. No puede ser. Sí. Además, eso nos lleva a nosotros, por lo menos a mí, me mueve a una gran preocupación. El hecho de que ese recurso humano sale de las universidades, de los colegios de abogados. Entonces, si la justicia falla, es porque la formación universitaria también está decreciendo, también está en crisis. Si es deficiente esa formación, no es que se demanda obligatoriamente suplir esa formación, digamos, mediana o limitada a través de una escuela judicial que especialice al profesional, que refuerce sus conocimientos o que seleccione dentro de todos los postulantes a los mejores, porque supongo, espero y así creemos que debe ser, que los filtros para ingresar deben ser muy finos. Hay una idea que me impresiona, es que claro, los filtros no se construyen en un día, se construyen en un ciclo de relación continua, de evaluación permanente, de observación recíproca y de desarrollo de vocaciones. De varias maneras, se está construyendo sobre algo que nos falta también en el Estado en general, que es una gran escuela pública, ¿no? Pues tenemos experiencias. Qué bueno sería, ¿no? Sí. Claro, qué bueno sería. Ahora, entonces, esto es... Sí, por favor, siga usted. No, digo, esto es más o menos el proyecto en el que yo estoy trabajando y ojalá logre obtener consenso. Y que agradecemos sobremanera presente aquí en Coyuntura, como creo que un tronco de formación muy importante para atacar el sistema o abordar el sistema en su refundación desde el primer escalón, que es ya no el de la selección, sino el de la certificación de los postulantes a ocupar cargos de magistrados. Ahora, usted ha transitado desde ahí hacia la provisionalidad, resignificándola, apoderándose de ella. Pero en su primer comentario usó una construcción adicional sobre la que quiero regresar: la presencia del magistrado, que entiendo hace referencia al modo en que se relaciona con la comunidad, con los y las ciudadanas. Yo les puedo asegurar, doctora, que si cogemos 10 personas en la calle en este instante y le pedimos 3 nombres de magistrados, no van a poder citar sino los que salen en televisión. ¿No siente usted que tenemos una comunidad que ha crecido con un fiscal y un juez ausente? ¿Cómo revestir, cómo retomar, cómo darle otro significado a la relación entre el magistrado y los y las ciudadanas? Esto es verdad, pero yo le decía también en algún momento que tanto el Poder Judicial, bueno, y por herencia el Ministerio Público, crecen sobre una cultura organizacional que viene de la colonia, ¿no? Es el juez del escritorio, el juez que resuelve el caso, el tratamiento con el ciudadano dentro de su oficina, no fuera. Además, recuerde que nosotros, los jueces y fiscales, trabajan bajo el modelo de la reserva. Y no, más bien, no está muy bien visto que salga un juez o un fiscal a exponer un caso a los medios de comunicación, porque tiene que hablar de alguna manera de lo que está trabajando en su caso. Y ahí viene un conflicto de intereses, de un conflicto con la ley. Se debe divulgar,
en busca de mejorar una imagen, no institucional, sino personal, porque estoy trabajando mi caso. No es el caso de todos, pues todos están en sus escritorios siguiendo las normas legales, mientras que hay 1, 2, 3, 5, no sé, que están siempre en los medios de comunicación, tal cual un político, ¿no? Entonces, eso es un tema que si hay que estar en la televisión para exponer o explicar algún tema relacionado con las políticas institucionales o con algún aspecto disfuncional de la institución, pues debe hacerlo la cabeza. ¿No me parece? Bueno, eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Para evitar que los ciudadanos sientan que sus casos, que usted como abogado sabrá, a veces los conversan a media voz y cierre usted la puerta, estén expuestos públicamente. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Publicidad o buscamos satisfacción en el usuario? ¿Qué es lo que buscamos? Transmitir confianza. Mire, que no se necesita estar en la televisión para ganar la confianza del pueblo. La confianza se la da el usuario del servicio, que sale afuera y dice, he ganado, esto es cierto, y el que ha perdido le diga, efectivamente, este fallo se ajusta a la verdad. Imagínese usted que así fuera. Entonces, 1 más 1 más 1 se va ganando esa confianza. Yo creo en eso, lo cual no descarta, como le digo, que los voceros institucionales, los llamados a dar explicaciones sobre la problemática institucional, pues salgan, la explican y reconozcan o digan lo que se está haciendo para corregirlo. Pero que salga cada uno a exponer su caso, eso ya es un problema y generaría un caos institucional y de pronto reacciones que no esperamos de parte de la comunidad. Me hace sentir que más bien no sería incondicional, sino que es un problema, ¿no? Porque si estamos hablando de un área tan sensible como la comunicación institucional y estamos constatando que no existe, creo, corríjame, que no existe una política orgánica en el Ministerio Público que fije el modo de comunicarse con los medios, que es donde está el problema, pues entonces se abren espacios para el ejercicio subjetivo de un recurso que también es público, ¿no? Eso de la comunicación. Claro, y bueno, y aquí, bueno, todos creo que tenemos que colaborar de alguna manera. Aquí la comunidad, o en todo caso quien ejerce el control social, que son los medios de comunicación, también deben abordar los temas con un poco de seriedad, ¿no? Y no lanzar acusaciones, y no lanzar juicios de valor, o no condenar sin conocer, digamos, los pormenores o detalles de los casos, porque eso también la comunidad lo rechaza y abona a, digamos, más bien repercute en contra de las instituciones del sistema de justicia. Porque vamos a ver, si mañana se declara culpable socialmente una persona y en el curso de una investigación se determina que no lo es, ¿cómo queda? Se ha dañado un nombre, una honra, se ha malogrado una familia, se ha generado una serie de perjuicios y se han atentado contra derechos fundamentales de la persona por una ligereza, por un afán de publicidad, por un, no lo sé, por lo que fuere. Entonces, es bueno, sí, comentar, tal vez exponer los casos en términos generales, pero esperar un resultado del proceso. Y aquí sí debe haber comunicación para hacer entender hasta qué medida es posible dar a conocer, porque sí es bueno que se sepa cómo estamos en materia de incidencia delictiva, cómo debemos prevenir la comisión de un delito o cuidarnos de lo que nos puede ocurrir, tomar las medidas de precaución necesarias para evitar ser víctimas de un delito. Pero tampoco podemos exponernos ni cruzar el límite de lo permitido. Y ahí también las instituciones deben entrar, como les digo, quizás a conversar, a exponer, dar razones, el porqué de cada cosa. No se trata de imponer, sino de hacer entender por qué debemos coordinar y hasta dónde podemos llegar.
Si queremos avanzar en el tratamiento del delito, de la delincuencia, pues hay que coordinar esfuerzos y cada cual en lo suyo, tratar de hacer lo mejor que puede, pero hacia una orientación común. En este caso sería pues revertir la inseguridad ciudadana que actualmente nos azota. Me deja sintiendo que así como la certificación de los candidatos a magistrados tiene que cambiar de eje, la comunicación institucional, especialmente el Ministerio Público, que creo que el judicial tiene un canon distinto de comunicación a través de sentencias y demás, pero la comunicación institucional del Ministerio Público necesita una política objetiva, definida claramente, que combine vocerías con información general, una política que evite que haya vacíos que se llenen en atención a impulsos subjetivos, ¿no? Buenos, malos, es otro detalle, pero una política solo es política donde es objetiva. Ahora, doctora, hay un proceso en el que quisiera detenerme en estos últimos minutos, que está comenzando a desarrollarse, o que empezó a desarrollarse hace algunos años silenciosamente. Las fiscalías se están municipalizando en su jurisdicción a una velocidad más rápida que los juzgados. Comenzaron con pilotos, están la Fiscalía de Miraflores, qué sé yo, la de San Juan de Lurigancho, la de La Molina, y ahora el esquema se está empezando a generalizar. ¿Siente usted que empezar a modificar el ámbito de incidencia poblacional de las fiscalías y de los juzgados puede ayudar a construir otro espacio de relación entre jueces, fiscales y ciudadanía? Bueno, hace algunos años se analizó la problemática del acercamiento, del acceso del ciudadano hacia la justicia. Y se tomó en cuenta el hecho de que, digamos, la pobreza tenía incidencia en este tema. Hay personas que no tenían ni siquiera para pagar un pasaje y llegar hasta donde estaba un juez o un fiscal para presentar una denuncia. Entonces había que acercar la justicia a la comunidad a efecto de que sí, pues eso, se llegaran ellos a tener ese servicio, ese derecho que la Constitución y todas las normas les reconocen de acceso a la justicia. Pero se pensó en acercarlo a los zonas populosos más que a distritalizarla, porque ahí viene otro tema de carácter técnico, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago un juez o un fiscal, un juez que es provincial y un fiscal que es provincial, que hacen un distrito, ¿no? Entonces, a desconcentrarla por, digamos, incidencia, crecimiento poblacional. Eso ha ido creciendo, pero yo no sé si en la misma medida u orientación de la política inicial. Porque usted ve San Juan del Lurigancho, usted ve a María del Triunfo, Villa El Salvador, son tremendas extensiones y tiene pues 1, 2, 3, lo que se creó hace muchísimos años y ahí se paró. Pero las municipalidades, en la necesidad de acercar a su comunidad al juez y al fiscal, han ido, digamos, ofreciendo, poniendo a disposición un apoyo logístico para que se designen jueces y fiscales en la zona. Lógico está que no solamente es para el distrito, sino para una jurisdicción un poco más amplia en algunos casos. Tenemos que, por ejemplo, Centro de Lima, Breña y esto y el otro ya digamos, se ha hecho una distribución de la competencia a nivel jurisdiccional abarcando algunos distritos, supongo yo, bajo esa orientación de acercamiento de la justicia hacia la población para que se pueda brindar este servicio a toda la comunidad. Esa es la finalidad, no es otra. Porque si hablamos de distritalización, podríamos entrar en cierto problema ya de orden de otra naturaleza, ¿no? Competencias, digamos, el orden competencial. Bueno, se trata de crear... Pero usted sabe que, claro, usted sabe que la competencia se crea por ley, no por una resolución administrativa. Y ahí está el tema.
es el tema. Es el fiscal provincial, pero para una circunscripción territorial que por su extensión demanda la atención de profesionales. Acerquémonos a la comunidad para que el servicio sea y llegue a la comunidad. Eso, relaciones entre magistrados y personas. Hemos estado con Gladys de Chaís, ex fiscal de la Nación, ahora congresista de la República, sin duda una de las voces más importantes en materia de justicia penal entre nosotros, presentando ideas muy importantes sobre el modo de reformar la certificación de quienes serán candidatos y presentando su imagen, su idea sobre dónde está el Ministerio Público de la Justicia Penal. Doctor Chaís, muchísimas gracias por compartir ese tiempo con el Coyuntura. Bueno, gracias a usted por la invitación y espero en algún momento contar con su opinión autorizada y como usuario del servicio acerca de esta propuesta que lanzaremos no muy lejos, dentro de poco. Estamos, por supuesto, a sus órdenes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted y buenas tardes a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes.